a todos a nuestro primer podcast o esta serie de podcasts que vamos a sacar en el marco del Día de la Mujer, donde vamos a escuchar historias inspiradoras de mujeres berracas como nuestra invitada del día de hoy, en diferentes ámbitos, el sector privado, el sector público, en el deporte y en general mujeres que de verdad nos inspiran. Así que bienvenida, Lina. Gracias por aceptar esta invitación y creo que lo más importante es que iniciemos contando quién es Lina, qué haces, qué te apasiona, qué te caracteriza. Hola Dani, bueno pues muchas gracias por la invitación y por tenerme hoy acá hablando de un tema que espero les sea de utilidad a todas las mujeres que por una u otra razón tengan la posibilidad de oír este podcast. ¿Quién soy yo? Pues mira, yo te diría que soy una mujer en búsqueda permanente de sí misma. Yo creo que eso es algo que estructuralmente me define como ser humano. Desde hace muchísimo tiempo y tal vez por formación en mi casa me enseñaron con mucha claridad que en la medida en que uno se conociera a sí mismo iba a poder potenciar todas las capacidades que tiene. Entonces, pues creo que los distintos ámbitos en los que me he movido en mi vida han buscado permanentemente esa búsqueda o han buscado interiorizar esos temas que definen quién soy. Me encanta la naturaleza. Cada vez que puedo busco salir a la naturaleza, subir montañas, meterme a ríos, monto mucho en bicicleta por acá en Cali y me encanta llegar al río Pichinde, por ejemplo, y meterme cuando termino de montar bicicleta. Estoy muy entusiasmada y engomada con el trote. Troté mi primera maratón hace año y medio en ¿Y vas a hacer la de Berlín. Cali? No sé porque desde el año pasado estaba inscrita en la maratón de París, que es el 13 de abril, y la maratón de Cali es 3 semanas después. Entonces, si llego bien, tengo el cupo comprado, si llego bien y me siento que estoy en capacidad de hacerla, la voy a hacer. Pero el trote es otra de esas cosas que me encanta. Soy mamá de Emma, ese es otro de los temas que yo hoy en día me es difícil entenderme sin Emma, pues que es mi hija y es una inspiración permanente. Y pues al mismo tiempo creería yo que otra cosa que me define mucho en el mundo profesional es esa búsqueda por la equidad de género y por estar permanentemente buscando abrirle espacios a otras mujeres e ir poniendo temáticas que creo yo son importantes para construir eso. Bueno, ¿y hoy en día qué cargo ocupas? Estoy en este momento actualmente en la gerencia de la ANDI acá en el Valle del Cauca. Para los que no saben, no todo el mundo lo sabe, la ANDI es el gremio empresarial más importante que tiene nuestro país. Aglutinamos la mayor o agremiamos a la mayor cantidad de empresas grandes, medianas y algunas pequeñas que tiene Colombia, y pues en el caso del Valle del Cauca somos 180 empresas afiliadas que representan el 55% del Producto Interno Bruto de nuestro Valle del Cauca. ¿Y cómo hace una mujer que en el 2019 la nombran en este cargo tan importante, pero teniendo en cuenta que el 25% de los cargos de liderazgo estaban ocupados por mujeres versus el 75% que para el 2019 estaban ocupados por hombres? O sea, ¿cómo llegas a esta posición tan importante? Pues Dani, yo creo que yo no puedo explicar mi historia sin contarte un poco de dónde vengo, ¿no? Mi abuela fue la primera médica mujer del Valle del Cauca. Y yo creo que con eso lo que te quiero decir es que vengo de una familia en donde el liderazgo femenino y esa búsqueda de aquellas cosas que terminan siendo la vocación y que te interesan se buscan. Mi mamá trabajó desde que yo tengo uso de razón. Mi mamá estudió microbiología. Mi abuelo fundó una empresa, mi abuelo materno, con mi abuela acá en Cali. Y mi mamá se dedicó a trabajar con ellos toda la vida y yo crecí viendo a mi mamá en ese rol. Y pues de alguna manera mi mamá se encargó mucho de inculcarme la importancia de estudiar, la importancia de asumir los compromisos con seriedad, de buscar un qué hacer y de desarrollar mis capacidades. Y yo creo que esas cosas marcaron mi historia. Y pues con eso en mente me fui a estudiar ciencia política a Bogotá. Yo primero me fui para Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos me di cuenta que la política era algo que realmente me interesaba y que estar en otro país estudiando el quehacer político de tu país era algo un poco complicado, y tomé la decisión de devolverme y así fue como llegué de nuevo a Colombia. Estudié ciencia política en Bogotá y cuando estaba terminando mi carrera me di cuenta que el marketing político y la comunicación política era algo que me interesaba mucho. Y empecé como a vincularme con el sector público en Bogotá.
y a entender un poquito cómo funcionaba todo esto. Que es difícil, o sea, te cuento desde la experiencia nuestra. Para las elecciones pasadas, o bueno, en este momento el 20%, 19 punto algo por ciento de las curules son ocupadas por mujeres a nivel nacional, versus el 80% que son ocupadas por hombres. Te digo que en mi experiencia ser política, ser mujer y ser joven es muy berraco. O sea, es muy duro por todas los límites, por todas las complejidades que tiene, pero cómo te vas abriendo camino y cómo llegas al sector empresarial que es predominantemente masculino. Vamos, eso que mencionas, y si nos vamos al tema de la ANDI, pues te puedo decir que, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, de las empresas afiliadas a la ANDI, solamente el 20% están gerenciadas por mujeres, y es un reto permanente, pues de alguna manera buscar esos liderazgos que permitan visibilizar que es posible que las mujeres lleguen a cargos de nivel directivo. Y en lo privado, desde la ANDI, nos movemos en varios temas, pero me voy a devolver un poco a esa llegada a lo público, porque pues yo sí lo sentí y lo viví, y te voy a mencionar una cosa que yo creo que es bien importante y que es como un mandamiento que yo traigo, y es que a mí me hizo mucha falta poder contar con mentoras y con otras mujeres que de pronto, habiendo recorrido un camino más del que había recorrido yo en ese momento, me pudieran acompañar y aconsejarme en distintas tomas de decisiones y que me acompañaran a ir creciendo profesionalmente. Y por eso, desde que tengo uso de razón en mi vida profesional, he decidido de alguna manera conscientemente acompañar a las mujeres que tengo cerca y entregarles un poco de ese conocimiento que yo ya he ido adquiriendo, y que de alguna manera eso les permita llenarse de seguridad para ir avanzando en su vida profesional. Lo público sin duda es muy retador. Yo te cuento que yo tuve una experiencia recién salida de la universidad en la que di con un jefe que era acosador. Y fue una experiencia, pues en ese momento, muy asustadora y lamentable, pero que hoy yo la miro hacia atrás y tengo clarísimo que mi capacidad de aprender a poner límites vino de ahí. Y que tal vez si yo no hubiera aprendido eso tan joven, pues no sé, yo creo que la historia hubiera podido ser otra. Y eso fue forjando mi carácter. Y fue forjando mi carácter y me entregó una determinación en los distintos escenarios en los que me he movido, que yo creo que me han servido mucho en el mundo profesional. Y pues ese paso por lo público me permitió ir adquiriendo unas capacidades alrededor de la ejecución. Lo público, y vos sabes, tiene tiempos delimitados. Entonces vos te das cuenta que tenés cierto tiempo para sacar adelante un proyecto, y si no lo haces en ese tiempo, pues ya no lo hiciste. Y eso le incluye un sentido de urgencia a todo lo que haces, que yo creo que es muy importante. Y bueno, pues un poco ese tema de la mentoría yo creo que es algo fundamental, que todas las mujeres que estamos en un cargo de liderazgo deberíamos hacernos cargo de entregarle conocimiento a otras mujeres que tenemos cerca. Pues mira, de lo que decís hay varias cosas que me parecen súper interesantes. Lo primero, mentorías. Creo que esto es fundamental. Yo he tenido la oportunidad de tener mentoras en este quehacer político, quehacer público, y ha sido fundamental en cada uno de los pasos que hemos podido dar. Y justo ahorita estábamos hablando, y una cosa es cuando vos en campaña le contás el sueño a la gente, cuando los entusiasmás y le transmitís eso que yo era como Daniela, pero llegar a este espacio es otro cuento totalmente diferente, retador, pero yo hoy digo, pucha, me encantaría que pudieran haber más semilleros de liderazgo, que pudiera haber más acompañamiento para todas las mujeres que de alguna manera quieren estar en estos espacios, pero que de pronto dicen, yo no tengo el carácter. Y creo que eso es algo que nos caracteriza, pero no es algo con lo que uno nace, es algo que se va forjando con las experiencias, como lo que estabas contando. Y en mi caso, yo tengo mi historia al revés. Yo arranco mi vida profesional en el sector privado, no en el sector público, y hoy agradezco profundamente esto, porque inicio en el sector financiero, y esto a mí te digo que me enseñó la disciplina, que es llegar a las 7 de la mañana a un trabajo. En esa época pues yo no tenía carne, entonces me tocaba madrugar un montón porque me iba en mío, llegaba a mi trabajo, me iba en Crocs o en chanclas, y llegaba, y como trabajaba en un banco, en una compañía de financiamiento, me tocaba cambiarme, ponerme tacones y seguir pues a trabajar.
y así derecho, o sea, trabajar derecho hasta las 5 o 6 de la tarde. Yo respondía dentro de las cosas que tenía que hacer, tenía a cargo responder quejas o peticiones de la Superintendencia Financiera de Consumidores Financieros, y eso no te da espera, eso nunca se acaba. Entonces mi experiencia fue al revés, pero definitivamente creo que el tema del carácter para todas las mujeres que nos ven, ¿vos qué dirías? ¿Esto uno nace con esto o esto se va forjando? No, definitivamente yo creo que el carácter es algo que se forja, pero que se forja en la medida en que uno tenga una exposición y una disposición a construir las cosas. Mira que cuando yo reviso mi historia hacia atrás, y yo eso lo comparo mucho con el mundo del deporte, ahora que estoy corriendo maratones, y con lo que uno siente cuando se mete en el reto de correr 42.2 kilómetros. Eso es una locura. Es exigente. Y vos en cada kilómetro que vas avanzando vas haciendo como un recorrido, pues eso me pasa a mí, al menos por tu historia personal, vas evidenciando las conquistas personales que vas teniendo, y sin duda llega un momento en donde el cuerpo te grita que no puede más. Y pues ahí viene el reto de aprender a regularse muy bien, porque vos no puedes salir como un loco corriendo, sino que tenés que aprender a ir llevando los ritmos para poder tener gasolina y concluir los 42.2 kilómetros. Pero cuando vos llevas eso a la vida profesional, yo siento que la disciplina termina siendo un factor fundamental. Y sí hay momentos en donde uno hay cosas que no quiere hacer, pero uno se tiene que sobreponer a esos momentos y darle, y vas adquiriendo logros a través de eso. La constancia es otro de esos elementos que es fundamental. Y esas dos cosas te empiezan a entregar un carácter para, la palabra no es aguantar, pero sí para adquirir una resiliencia alrededor de las distintas dificultades y situaciones que la vida te va trayendo. Entonces yo creo que hay una responsabilidad que nosotras, las mujeres que de una u otra manera hemos podido lograr una visibilidad, tenemos, y es que en la medida en que seamos vocales y podamos contar esas historias, vamos rompiendo esos techos de cristal para muchas otras mujeres. Porque si yo crezco sin ver liderazgos femeninos en ciertos espacios, yo no creo que sea posible llegar allá. Pero si por el contrario, de alguna u otra manera, yo empiezo a ver que es posible ser concejal, que es posible ser gerente de una empresa, que es posible ser senadora, que es posible ser representante a la Cámara e ir logrando cosas en el mundo profesional, pues yo creo que es posible yo lograrlo. Y lo otro, pues Daniela, y que yo creo que vos estarías de acuerdo con eso, es que a uno en la vida no le regalan nada. Total. Que uno tiene que trabajar por las cosas con determinación y con constancia, y yo creo que eso es algo que yo procuro enseñarle a mi hija todos los días. Pues mira, yo creo que también es fundamental estar en la capacidad como mujer de transformarse constantemente, de preguntarse no por qué me está pasando algo, sino para qué me está pasando todo esto. Y en mi caso personal, yo vengo de un matriarcado total. En mi casa mi mamá tiene 4 hermanas, mujeres resilientes, trabajadoras, y toda esa experiencia uno la va de alguna manera, todos esos ejemplos que dices, uno lo va absorbiendo, pero no es sino hasta que te toca a vos, hasta que tenés situaciones complejas en la vida que de alguna manera te vas teniendo la capacidad de transformarte. Y yo sí creo que todas las mujeres que nos están viendo, independientemente de qué hacen, si es en el sector público, en el sector privado, pues se puede con trabajo, con determinación, con esfuerzo. Lo que decías, a uno no le regalan nada en esta vida, todo hay que ganárselo, hay que levantarse todos los días con la determinación de vamos a camellarle duro. Pero algo que a mí me inquieta un montón es las diferentes versiones que las mujeres tenemos. Como vos en un cargo tan importante, de muchos retos, en donde por supuesto tenés que tener un carácter fuerte, pues medias el ser deportista, el ser mamá, que es tan importante, el ser profesional y el ser mujer también, que eso creo que es algo que lo veo mucho en las mujeres de mi familia. Y cómo no dejas de ser mujer, cómo no olvidarte que sos mujer, pero que también sos mamá, pero que también sos profesional. ¿Cómo lo haces? No olvidarse de uno. Pues mira, ahí yo te tengo una reflexión, y es que yo creo que a uno lo habitan muchas mujeres en distintos momentos, y yo creo que pues lo que yo soy viene de cada una de esas mujeres que tengo adentro. Entonces está Lina la mamá, está Lina la profesional, está Lina la deportista, está Lina la esposa, está Lina la meditadora, por así decirlo, que es como ese ámbito de la búsqueda espiritual.
hay una Lina guerrera, yo tengo un arquetipo de esa mujer guerrera. Yo a veces, pues entrando en estos temas, a veces siento que en algún momento de mi historia familiar o en algún momento de esa genealogía mía tiene que haber un tema relacionado como con la milicia, con el ejército. Yo soy capitán de la reserva del ejército, adoro las fuerzas militares, pero vengo como con una vena con una determinación fuerte, como esa capacidad de sobreponerse a las cosas. Entonces, que yo te dijera que yo tengo un equilibrio perfecto entre todas esas cosas que te he mencionado, pues no. Hay veces en las que siento que le estoy dedicando mucho tiempo al trabajo y no le estoy dedicando tanto tiempo a mi hija. Hay veces en las que siento que quisiera poder acompañarla más, pero también procuro decirle que no estoy en ciertos momentos, no porque no pueda, sino porque me hace también feliz cubrir ciertos espacios profesionales que me llenan como mujer, y que el día de mañana yo quiero que mi hija Emma entienda que tiene que dedicarse un espacio a ella y a sus intereses. Le saco tiempo al deporte. No, yo me levanto muy temprano, nosotros nos levantamos muy temprano en mi casa, a las 5 de la mañana levantamos a Emma para organizarla para el colegio, y antesito de montarla al bus me voy a hacer ejercicio, y estoy llegando a mi casa a 7:15 de la mañana para organizarme y salir a trabajar. Y bueno, de ahí viene el tema del trabajo, esa búsqueda permanente también en el trabajo de darle un sentido y un propósito a lo que hago. Yo siento que en mi vida siempre he buscado no quedarme netamente en lo operativo y en cómo las cosas son así, hágalas así, no se pregunte nada, sino encontrar cuál es la forma de entregarle un corazón y un sentido de propósito a lo que uno hace. Y creo que por eso en mi trabajo le dedico tanto tiempo, por ejemplo, a mostrar temas relacionados con equidad de género. Ahora me embarqué en un proyecto personal que me tiene encantada, que es un podcast que se llama Temporada de Luciérnagas, y estoy trabajando la metáfora de la luciérnaga, porque yo no sé si vos sabías que las luciérnagas son constelaciones terrenales y las luciérnagas brillan para conectar. Entonces estoy cogiendo toda esta metáfora de la luciérnaga para poder tener conversaciones con personas que creo yo han encontrado esa luz propia, y a través de esa luz propia ayudan a otros a brillar. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en el podcast, contar esas historias para de alguna manera inspirar y traer reflexiones de vida, que yo creo que es lo verdaderamente importante. Mira, cuando yo miro y analizo mi vida, yo quisiera llegar a mi vejez llegando a un momento en donde esté haciendo cierre vital, sintiendo que le entregué todo a la vida y que recibí todo lo que la vida me quiso dar. Y yo creo que uno no logra eso si no le pone sentido de propósito a lo que hace. Y esto va para todas las mujeres. Finalmente, en lo que sea que vos te desempeñes, que tenga un propósito, que tenga un norte y hacia dónde vamos. Y ¿cómo haces? No sé si este es tu caso, pero creo que la mayoría de las mujeres, me incluyo, cuando tenemos este carácter, bueno, en general, nos damos mucha madera y entonces no soy suficiente, o eso es algo que me pasa mucho a mí y que estoy trabajando en ello, y es en este quehacer. Me he vuelto tan exigente conmigo misma. Esto responde también a temas personales. Ahorita estamos hablando de constelaciones familiares, y yo soy muy exigente conmigo misma, y a veces digo no es suficiente y uno se da madera por lo que sea, por tu trabajo, soy suficiente, no soy suficiente, soy la mejor mamá, no lo soy, por hacer ejercicio físicamente. ¿Qué mensaje le das a las mujeres? No darse tanta madera y también uno sentirse orgulloso del camino que estás recorriendo. Mira, yo creo que esa sobreexigencia de la que hablas tiene mucho que ver. Pues primero hay como una formación, y yo noto que de alguna manera vos se te han planteado retos grandes desde chiquita. En mi caso también fue igual, y eso le va poniendo una vara alta de lo que está haciendo. Pero adicionalmente siento yo que a las mujeres, por esa inequidad de la que hemos hablado, nos ha tocado particularmente más duro demostrar que tenemos unas capacidades y que nos hemos ganado esos espacios a pulso, y eso implica que haya una sobreexigencia alrededor de lo que se hace. Yo, pues como te decía al comienzo, desde muy pequeña me inculcaron mucho la importancia de entender muy bien quién soy, y para vos entender quién sos tenés que recorrer tu historia desde chiquita y entender esas cargas que traes, en qué se convirtieron, y tenés que entender cómo transformarlas. Y en medio de esa búsqueda, pues yo me encontré hace unos 18 años con el yoga.
Yo soy instructora de Kundalini Yoga y practico hace muchísimos años meditación y una serie de prácticas que me permitan aproximarme a mí misma. Y te hablo de eso porque yo creo, y en términos generales creo que eso es un problema de la humanidad. Estamos muy enfocados en el hacer. Y cuando vos estás tan enfocado en el hacer, dejas de lado el ser. Entonces, por andar pensando qué va a pasar en 5 minutos, que no tenés además cómo predecir lo que va a pasar, te olvidas de algo tan sencillo, por ejemplo, como la respiración y conectar el aquí y el ahora. Lo único que tenés es la inhalación y la exhalación. Entonces, ese es uno de los métodos que uso para trabajar esa sobreexigencia. Y por eso tal vez el tema del ejercicio y del deporte es algo que me ha conectado tanto, porque cuando vos estás trotando estás como en el instante preciso de cada paso que estás dando y no estás como en esa función de la loca de la casa que muchas veces es tu cabeza que te está mandando 50 instrucciones de todo lo que tenés que hacer. Y al final nunca terminas porque es que el cerebro y la cabeza están diseñados para pensar y para estar mandando todo el tiempo impulsos y pensamientos. De lo que estás diciendo todo me llega al corazón porque no sé si se han visto Intensamente, pero yo soy como ansiedad, literal, tengo mi contexto ansioso todo el tiempo y yo a veces, que es un propósito que tengo este año, bueno, generalmente, te lo contaba ahora, estoy preocupadísima pensando qué va a pasar en 1 año, en 2 meses, en 4 años y a veces se me olvida disfrutar el momento y siempre he sido así, siempre he sido pensar todo el tiempo qué voy a hacer y qué voy a hacer cuando me gradúe y qué voy a hacer, tengo que estudiar una especialización, tengo que hacer una maestría, hacia dónde voy. Pero en ese ejercicio yo creo que de ahí viene mi sobreexigencia, como lo decías, a veces se le olvida a uno felicitarse por todos los pasos que ha recorrido y también disfrutar el ahora. Y cuando lo vemos en el sector empresarial me devuelvo un poco, según un estudio de BBVA que sale para el 2024, el 52% de la fuerza laboral es de mujeres versus un 76-77% que es de los hombres. Yo creo que la brecha existe y es muy latente todavía en pleno 2025. Desde lo que vos haces en la Andy, ¿cómo le aterrizamos esto a la gente? ¿Cómo le aterrizamos a las mujeres? ¿Crees que desde el sector empresarial se necesita hacer una articulación con el sector público? Hay una política pública que está enmarcada en un acuerdo que es el 539 del 2022, pero ¿cómo le desenredamos la pita a las mujeres del común, del día a día? ¿Cómo esto de verdad se puede implementar en la vida de todas las mujeres? Bueno, mira, para lo primero que estabas mencionando, te recomiendo meditar. Y meditar le entrega a uno la posibilidad de estar en el aquí y en el ahora. Y ese aquietarse, yo creo que es algo fundamental para poder pensarse a corto, mediano y largo plazo. Te lo recomiendo y ese encuentro con uno es algo que vale mucho la pena, con mucho gusto. Lo público y lo privado, yo siento que se necesitan. Si el sector público no genera las condiciones a través de política pública que permitan que ese sector privado se desempeñe de la mejor manera posible, pues habrá un fracaso mutuo necesariamente. En la Andy nosotros operamos y en todo lo que hacemos somos una bisagra entre el empresariado y el sector público. Y cuando pasamos al tema de la equidad de género, yo fui secretaria de gobierno de Cali con la administración de Maurice Armitage y una de las cosas que más me impactaba era que usualmente, y esto es como una regla general en muchos escenarios, cuando nos sentábamos a discutir problemas de política pública y cómo resolverlas, había normalmente en una mesa, si no eran todos hombres, una mayoría abrumadora de hombres. Y entonces, para darte un ejemplo sencillo, en lo deportivo, entonces nos sentamos a pensar qué tipo de escenarios deportivos vamos a llevar a una comuna, y normalmente la conclusión siempre era una cancha de fútbol. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué una cancha de fútbol? Absolutamente todo el mundo juega fútbol, o nos hemos sentado a pensar cómo resolvemos las necesidades de la mitad de la población que son mujeres. Todas quieren jugar fútbol o tal vez quisieran otro tipo de cosas. Entonces, lo primero es el entendimiento que si no nos damos o no damos las discusiones con una mesa que incluya tanto hombres como mujeres, no vamos a poder tener un entendimiento global del problema. Y eso nos pasa en todos los ámbitos. Entonces, desde lo público sería una invitación a que realmente vos que estás además en el consejo ejerciendo además ese control político, pues hagas un llamado permanente a que la toma de decisiones involucre tanto a los hombres a las mujeres para poder tener un entendimiento global de las problemáticas.
Y eso pues necesariamente también yo lo llevo permanentemente a lo privado. Si nosotros no entendemos las diferentes problemáticas que tenemos en el mundo privado desde la lectura femenina y la lectura masculina, pues difícilmente vamos a lograr esa equidad. Y vuelvo al tema de las mentorías. Parte de lo que hacemos nosotros de manera muy disciplinada en la ANDI es llevar unos problemas de mentorías intraempresariales a las empresas, para que dentro de las organizaciones se generen esos esquemas de trabajo en donde los líderes de las organizaciones le hagan mentorías a las personas que van creciendo, a las mujeres, y que estas peladas se vayan formando para eventualmente llegar a los cargos de nivel directivo, y solo así van a poder tener la experiencia necesaria para eventualmente ser gerentes de organizaciones. Y ya no será un 20% de gerentes en las empresas de la región, sino que seguramente va a haber un 30 o un 40%. Yo hago parte de una organización que se llama Women in Connection, y en Women in Connection lo que hacemos es un círculo de mujeres en el que nos sentamos realmente a pensar cómo trabajar la equidad de género en el mundo corporativo. Y uno de los ejes de trabajo de Women in Connection es el Club del 30% Capítulo Colombia. Estamos buscando trabajar que las empresas de Colombia tengan al menos el 30% de las mujeres en sus juntas directivas. Y de esa forma, tal vez, la toma de decisiones en las juntas directivas irrigue la administración de las organizaciones y podamos ir trabajando en pro de la equidad de género con mucha más eficiencia y rapidez. Muy interesante. Nosotros desde el Consejo, bueno, nuestra curul, una de nuestras banderas más importantes ha sido todo el tema de mujer, y en todos los debates de control político tratamos precisamente de dar esa conversación, y creo que el punto más importante es cómo le estamos o qué le vamos a dar a las mujeres de herramientas de valor para que puedan salir adelante. Eso es lo más importante, y pensarse, como decías, estos escenarios, no las mujeres siendo una minoría, porque no somos una minoría, somos incluso hasta más de la mitad de la población en Cali. Mujeres trabajadoras, mujeres que todos los días se levantan pensando en sus hijos, las que son mamás, trabajando, las que se quedan en casa también, y es pensarse en una Cali donde las mujeres de verdad tengan escenarios deportivos, como decías. Esto es algo que digo mucho, me parece muy curioso porque lo decimos un montón, y es mujer que se respete, le gusta su clase de rumba, por ejemplo, ¿verdad? Y esto no respeta contexto, o sea, en cualquier comuna de la ciudad te piden clases de rumba. Entonces yo incluso le decía, hablaba con el anterior secretario de deporte y con este secretario también, decía, venga, es que a las mujeres hay que darles una oferta deportiva, digamos, con un enfoque diferencial de género. No a todas las mujeres les gusta el fútbol, habrán las que sí. ¿Por qué no nos pensamos en tener también oferta deportiva alrededor de carreras deportivas, carreras para las mujeres? No existe la carrera de la mujer en Cali, por ejemplo. Y esto pienso que es fundamental, que hayan más espacios de participación para todas las mujeres que lo necesitan, todas las herramientas de valor que de pronto vos y yo fuimos muy afortunadas de ver esos ejemplos de mujeres berracas en casa, pero también puede existir las mujeres que no, las mujeres que las han acostumbrado a soportar, a aguantar, y es que le toca porque usted es mujer, y ver ejemplos como el tuyo, que para mí sos una mujer de verdad admirable, berraca, pues te da la pauta de que sí es posible. Pero todo esto hay que aterrizarlo, todo esto hay que trabajarle. Por supuesto hay mucho que hacer, pero lo importante es que ejercicios como el que vos estás haciendo de verdad suma en el mundo corporativo, y también pues veo un espejo, digo, esto es lo que nosotros queremos implementar desde el Consejo. Bueno, y para cerrar, Lina, quisiera que pudiéramos tener una reflexión, que vos hagas una reflexión para todas estas mujeres que están en casa viéndonos, mujeres que son trabajadoras, que de verdad quisieran poder tener esa determinación y utilizar todo esto que les hemos estado diciendo para poder tomar decisiones en su vida. Y otra cosa que yo sí quiero aplaudir, y es a todos los hombres que no le tienen miedo a la grandeza de una mujer. Pienso que todos esos hombres se merecen un aplauso, porque finalmente juntos es que vamos a salir adelante, vamos a construir una mejor Cali, un mejor sector corporativo desde tu experiencia, pero creo que hace falta más hombres que no le tengan miedo a lo que una mujer puede hacer. En ese punto estoy de acuerdo. Mira, yo pues primero quiero agradecerte la invitación a este espacio, haber tenido esta conversación tan sincera alrededor de temas que son tan importantes. Yo siento una responsabilidad enorme con mi hija de poder entregarle un contexto muy distinto al que yo recibí, así como mi mamá hizo su esfuerzo para entregarme a mí uno distinto, pero todavía nos falta avanzar un poco.
este tipo de espacios son fundamentales. Yo creo que tenemos la responsabilidad, como te decía hace un rato, de poder visibilizar esos liderazgos y que de alguna manera las peladas que van creciendo no tengan esos techos de cristal que no las dejen ver un poco más arriba. Creo que también es fundamental dar el primer paso para las personas que nos están oyendo. Construir los sueños es incómodo, es doloroso y toma tiempo y tiene que ver con el esfuerzo. Y yo creo que lo importante es levantarse, dar el primer paso y convencerse de que uno realmente puede construir algo. Buscar ese tipo de roles a seguir, que de alguna manera le generen algo de admiración a uno, acercarse a personas que de una u otra manera puedan servirle a uno como mentor. Porque estoy segura que hay una cantidad de peladas que a vos se te acercan y que seguramente vos las podés aconsejar para que puedan ir logrando distintas cosas dentro de sus entornos y de su vida. Y yo creo que esto es un trabajo de disciplina y de todos los días. Entonces, contá conmigo para todo lo que necesites alrededor del trabajo de la equidad de género, contá con la ANDI Valle del Cauca. Nosotros estamos comprometidos con ese trabajo en la región, es una de nuestras banderas y creemos que tendremos mejores empresas, una mejor ciudad y una mejor región en la medida en que nos comprometamos a trabajar por estos temas. No, muchas gracias a vos, de verdad, por aceptarnos esta invitación. Ya te lo había dicho, pero de verdad que tu liderazgo, tu compromiso y lo que como mujer representas, no solamente por tu carrera, sino por todo lo demás que haces, de verdad que te admiro muchísimo y espero que podamos seguir teniendo más espacios para que las mujeres puedan ver como yo te veo a vos, que te vean con esa imponencia y con esas ganas de comerse el mundo, que creo que la admiración es lo que nos permite de verdad seguir ese camino. Si ella lo pudo hacer, para adelante que yo también puedo. Hay un tema, Dani, ahorita que hablas de eso, que yo creo que también es muy importante y celebro que estés haciendo esto, porque yo creo que otra cosa que hace falta es la sororidad entre mujeres. De yo ver en vos un liderazgo, algo valioso y reconocerlo y celebrarlo, porque eso como mujeres nos hace fuertes. No hay ninguna razón para yo creer que si vos estás brillando, tu luz puede llegar a apagar la mía. Y yo creo que en la medida en que esa sororidad entre mujeres se genere, pues va a haber cada vez más mujeres abriéndose un espacio y creciendo en el mundo profesional. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que se lo hayan disfrutado y van a seguir más capítulos y estoy segura que vamos a tener a Lina no solamente en este espacio, sino quién sabe dando mentorías a todas estas mujeres que necesitan herramientas para echar para adelante.